Hola, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido en un montón de ocasiones y forma parte de una serie de vídeos que la verdad es que hace mucho que no hacía uno, pero bueno, es sobre estos vídeos que voy haciendo sobre cómo empezar. He hecho uno sobre cómo empezar con la fantasía, cómo empezar con los clásicos, cómo empezar con los cómics, y os voy a dejar abajo la lista de reproducción en la que los tenéis todos por si os interesa. Y bueno, sobre la literatura japonesa, lo primero que quiero aclarar es que no soy ninguna experta, no he leído tanto de literatura japonesa como me gustaría. Es, en fin, una de mis pasiones, porque me apasiona lo que es la cultura japonesa en general y lógicamente entre ellos está la literatura. Pero ya digo, no he leído tanto. Aún así, voy a intentar recomendaros una serie de libros que yo considero que son muy fáciles para empezar y que cada uno tiene una temática bastante distinta, por la que creo que al menos uno de los 6 que os voy a comentar os puede atraer para empezar. Antes de nada quería hacer unas pequeñas aclaraciones sobre la literatura japonesa, y es que a mucha gente le choca al principio. Y bueno, es un poco como el cine oriental, que tiene otro tempo, es mucho más lento. Las películas a la gente a veces habituada al cine occidental se le hacen muy cortas, porque además el cine occidental cada vez va más rápido, es más acción, son más fotogramas por segundo, casi no te da tiempo a apreciar todo lo que aparece en la pantalla, es más. Y el cine oriental es totalmente lo contrario, son pues a veces imágenes en las que casi no hay ningún cambio, estáticas, más de apreciación, en fin, pues eso es exactamente lo mismo lo que ocurre en la literatura. Muchas veces los libros de literatura japonesa pues nos encontramos con que no tienen ni un principio ni un final, ni un desarrollo, no tienen una estructura básica, es más bien como una especie de poema en la que tú tienes que sentir lo que está contando el autor, tienes que meterte en la historia, mimetizarte un poco, y si no logras conectar no lo vas a disfrutar en absoluto, porque muchas veces los autores japoneses, ya digo, que van más hacia las emociones que hacia lo que es contar una historia. Ellos, en realidad a mí es lo que más me gusta de la literatura japonesa, es algo que me encanta, porque sí que yo al menos sí que logro meterme muchísimo y sentir esas emociones, pero si os cuesta, pues lógicamente entiendo que no os vaya a gustar. Voy a hablar de un tipo de literatura muy particular, porque sí que es cierto que hay literatura japonesa, lógicamente, como española, que hay de todos los tipos. O sea, si queréis leer un thriller japonés, que de hecho se puso de moda hace unos años, pues hay un montón. Yo no he leído ninguno, entonces no voy a hablaros de eso. Yo os voy a recomendar más, en general, relatos costumbristas, que es lo que a mí más me gusta. También es verdad que tiene una vertiente fantástica que me encanta, que está relacionada con pues, los yokais, los fantasmas, los demonios japoneses de la mitología. A mí la mitología japonesa también me encanta. Entonces siempre que tocan esa especie de realismo mágico, porque los japoneses también utilizan mucho esa mezcla de realidad y fantasía, pues es otra cosa que también me gusta muchísimo, y que seguro que si buscáis y os gusta ese género vais a encontrar algo para vosotros. En fin, y con esto solo quería avisaros un poco de que sí, normalmente la literatura japonesa es más introspectiva, es más reflexiva, quizá va más, es un poco filosófica a veces, y es mucho más eso de reflexión que de acción y de trama. Para que veáis un poco avisados. Si hablamos de literatura japonesa, seguramente a todos os venga a la cabeza Haruki Murakami. Yo no voy a recomendaros ninguno porque no me parece un buen autor para empezar. Solo me he leído 2 libros de él, Kafka en la orilla y 1000Q84, y aunque me gustaron los dos, bastante más 1000Q84, también es verdad que lo leí mucho después, que Kafka en la orilla era bastante jovencita y me dejó muy descolocada. Es un autor que creo que es difícil, o os va a enamorar o no os va a gustar nada, pero es muy particular. O sea, si no os gusta Murakami, no penséis que no os va a gustar la literatura japonesa, ¿vale? Empezamos haciendo un poco de trampa con El honor del samurái de Haruki Murakami. Trampa porque este autor es japonés-americano, bueno, yo creo que no sé si emigró él o emigraron sus padres, vamos, que tiene un poco la mezcla de culturas. Y eso se nota mucho en esta novela, que está contada de manera bastante occidental. Yo os la recomiendo muchísimo, fue uno de los primeros libros que leí yo ambientados en Japón y sobre la cultura japonesa, escrito por un japonés, y me gustó muchísimo. Es un libro que no tiene nada que ver con esto que os estaba contando antes de una novela reflexiva e introspectiva. Aún así tiene un poco de eso, pero esta novela es mucho más de acción. La comparan muchísimo con Shogun, que es una novela de James Clavell, que no es japonés el autor, pero es muy famosa. A mí me gustó más esta, la otra es más histórica pura,
y esta creo que es un poco más de aventuras, aunque no diría solo de aventuras porque tiene una mezcla de géneros que a mí me fascina. Parece una novela de samuráis por el título, pero en absoluto. Tiene un poco de todo. En realidad nos narra un poco la historia de unos misioneros americanos que llegan a Japón en el siglo XIX, cuando estaba dándose la apertura de Japón y por fin empezaba a llegar gente de fuera. Ya sabéis que fue un país totalmente cerrado al mundo exterior y claro, nos cuentan el choque brutal de culturas entre Occidente y Oriente. Nos relata muy bien todos los detalles de sus costumbres, sus tradiciones, los clanes de samuráis, nos habla también de las geishas, que es algo que me encanta, nos habla de, no sé, hay un pistolero americano, hay monjes budistas, no sé, hay una mezcla un poco de todo, pero todo muy bien contado. Es una novela que atrapa desde el primer momento, va cambiando de un personaje a otro, tiene mucha acción, intrigas políticas y un toque muy leve de fantasía que creo que la hace espectacular. Tiene una segunda parte también que se llama El puente de otoño, que también me gustó mucho, tiene un poquitín más de fantasía esa. Es fantasía que tiene más que ver con la evidencia, con ese rollo, no fantasía de seres fantásticos. Y bueno, un libro que os va a resultar muy sencillo porque ya os digo que es muy occidental y tiene eso de que os va a atrapar, quizá os va a picar con la cultura japonesa. Otro libro muy distinto que quería recomendaros es El tren nocturno de la Vía Láctea de Miyazawa Kenji. Este es un autor muy famoso y este libro lo componen 3 relatos. Son relatos muy evocadores, muy bucólicos, en el que la realidad y la fantasía se mezclan por completo. Están dedicados a un público infantil, pero esto es un poco como El Principito. De hecho, yo le noto muchos paralelismos con El Principito y este tipo de y estos cuentos. O sea que si os gusta os lo recomiendo muchísimo. Son unos cuentos que a primera vista parecen muy simples, pero tienen como muchas capas y puedes reflexionar mucho sobre ellos. Son relatos muy oníricos que demuestran su amor brutal o el amor brutal del autor por la naturaleza y por la infancia. Y también tiene algo que me gusta muchísimo y es que toca puntos del folclore japonés, que ya os decía al principio que es algo que me encanta, la mitología japonesa, y si os interesa os va a gustar muchísimo porque tiene ese punto que bueno, es muy especial. Otro libro que os quería recomendar es Kitchen, no tiene nada que ver tampoco con los 2 anteriores. Este es un relato, bueno, son 2 relatos del Japón más contemporáneo. Banana Yoshimoto es una autora que la verdad que se ha hecho bastante famosa últimamente y sí que podría ser un poco un exponente de los autores contemporáneos japoneses, es de las más famosas. Estos relatos son muy existencialistas, son bastante directos, no os penséis que son complejos ni nada, ya veis que además es muy cortito el libro y habla un poco sobre la pérdida, habla sobre la soledad, sobre el estar encerrado dentro de uno mismo y bueno, en realidad es como superar la pérdida de un ser querido y cómo eso puede afectar a una persona. Es un poco lo que encierra todos los 2 relatos. Son historias que, a ver, entiendo que o te llegan o no te llegan porque están contadas de una manera muy particular y tienen muy pocos personajes, muy poca trama. Es muy contemplativo y es muy pues de situaciones cotidianas, pero sí que, no sé, son relatos muy nostálgicos, bastante tristes, pero que, bueno, al menos a mí me dejaron con un pozo importante. Luego tenemos La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa, y esa novela es así que os la puedo recomendar sin miedo prácticamente a todo el mundo. Creo que es una historia bastante internacional, no está narrada de manera, me parece a mí, nada oriental ni nada difícil. Nos cuenta la historia de un anciano y la relación que establece con su asistenta y el niño pequeño de esta y ese pequeño microcosmos que se crea entre ellos, que es muy bonito. Es una historia muy sencilla, muy tranquila, apacible y también bastante sentimental. Es de las típicas historias que, bueno, a mí personalmente no me marcó, pero mientras lo leía me parecía una historia como muy bonita, muy así, no sé, con ese toque así triste, pero bonita de leer. Muy distinto es también Máscaras femeninas de Fumiko Enchi. Si os apetece algo más perturbador, una historia como más siniestra, que tenga ahí un toque de misterio inquietante, esta historia os va a gustar. Comienza contándonos la historia simplemente de esta joven viuda, su suegra y 2 jóvenes atraídos por la joven y parece que simplemente va a ser una especie de triángulo amoroso, pero ¿qué va?
hay como muchos secretos de por medio, la historia familiar se entremezcla con la historia que nos están narrando en ese momento y tiene bastantes personajes ahí inquietantes que subyacen y aparecen más adelante. Y bueno, es una historia también muy corta, la letra es muy grandota y a mí por lo menos me tuvo atrapada. Al principio cuesta un poco entrar, pero luego me atrapó totalmente y me sorprendió mucho. Y como siempre dejo para el final lo mejor, Las hermanas Makioka de Junichiro Tanizaki. Esta es una novela, bueno, de mis novelas preferidas del año pasado, de las que leí, también de lo mejor que he leído de literatura japonesa. Tanizaki es un autor muy conocido, tiene muchísimo prestigio, es un autor clásico moderno de japonés. Y esta novela me gustó muchísimo, ya digo, me parece que está escrita con una belleza impresionante. Es cierto que es una novela costumbrista, en la que parece que no pasa nada a veces, es de esas novelas que tienes que apreciar por cómo está escrito. Compara mucho con las novelas de Jane Austen, se compara también con Stefan Zweig por su manera de escribir, aunque sinceramente a mí me recordó muchísimo más a la saga de los Forsyth de Galsworthy. Creo que tienen paralelismos alucinantes las dos novelas. Las hermanas Makioka se ambientan en los años 30 en Japón y nos habla un poco de una familia de clase alta que comienza un poco a decaer. Y es la historia de estas mujeres, de estas hermanas que están un poco perdidas entre dos mundos, entre el mundo tradicional japonés y esa modernidad que empieza llegando y bueno, cada una de las hermanas está como en un punto distinto. Por eso para mí me recordó mucho con la saga de los Forsyth, porque realmente la saga de los Forsyth era un poco ese cambio de también la época victoriana con la modernidad, ¿no? Y esa familia también aristocrática, cómo se rompía por todas partes. También con la guerra, en este caso es justamente, está ambientado yo digo en los años 30, junto antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es una novela muy bucólica, es una novela que al menos a mí me transmitió muchísimas cosas, disfruté muchísimo de cada página. Para mí este libro es belleza pura, no se me hizo en absoluto pesado, aunque reconozco que si no estáis habituados por ejemplo a los clásicos, y no digo clásicos como Guerra y Paz, sino clásicos normales y asequibles como puede ser Jane Austen o Dickens o Las Bronte, no os va a resultar nada difícil de leer. A mí ya digo que no me pareció en absoluto difícil, muy sencillito. Lo que pasa que hay que habituarse a eso, que es una novela lenta en la que parece que no pasa nada. Metéis un poco y vais desentrañando las capas, vais a encontrar una novela preciosa y bueno, que dice mucho más de lo que parece también. Y bueno, eso ha sido todo, ya veis, son propuestas muy distintas, espero que al menos uno de los libros que he mencionado os llame la atención o que encaje con vosotros. Espero que me comentéis abajo si me recomendáis algún autor japonés. Yo ya digo que no he leído tanto, hay autores que me gustan mucho y no he mencionado, por ejemplo como Kawabata, es un autor que me encanta, pero que no quería mencionar porque me parece también un poco difícil para comenzar, es muy oriental. Hay muchos libros japoneses que quiero leer, pero bueno, también es cierto que espacio mucho la lectura de cada novela japonesa porque al menos a mí me deja un pozo siempre muy importante, como una resaca literaria grande y necesito un tiempo para coger la próxima lectura. Pero bueno, ya digo, muy fan de la literatura japonesa, es algo totalmente distinto. Si queréis cambiar totalmente de lecturas, hacer algo original, leeros una novela japonesa que vais a fliparlo en colores. Y nada más, comentarme abajo qué os ha parecido el vídeo, ya digo, hacer más recomendaciones, que siempre estoy ansiosa de leer más libros japoneses. Quería comentaros también que siempre se me olvida que en la cajita de información tenéis para hacerme preguntas para el próximo vídeo que haga de preguntas y respuestas, porque si queréis hacerme alguna, pues podéis hacerlo, que está ahí el enlace. Y nada más, como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos pronto y adiós.